¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de la filosofía y su historia. El surgimiento de la filosofía se produjo en Grecia, realmente en las colonias griegas del Asia Menor, de Turquía actualmente y de Italia en el siglo VI a.C. Sus primeros representantes son los denominados filósofos presocráticos, que intentaron conseguir una cierta racionalidad en las investigaciones sobre la naturaleza. De hecho, se podrían destacar a científicos, a figuras filosóficas, a filósofos como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Heráclito, Pitágoras, Parménides, etcétera. En ese sentido, querían conocer la realidad de la naturaleza a través de una multiplicidad de causas que producían los fenómenos naturales y no confiaban, diríamos, en las explicaciones míticas respecto a los dioses. En ese sentido, efectivamente contribuyeron a un surgimiento de la filosofía que está unido indudablemente a la ciencia. De hecho, el mismo Tales de Mileto era matemático, astrónomo y filósofo. Y Pitágoras, por ejemplo, pues también era filósofo y matemático. En ese sentido, esta tradición de integración, en parte por lo menos, de la filosofía y la ciencia, siguió, por ejemplo, en tiempos de Aristóteles, que fue fundamentalmente un filósofo y un biólogo, y Platón, la academia que fundó, pues realmente ponía nadie entre aquí que no sepa matemáticas. Por lo tanto, también había una integración entre la matemática y la filosofía, en definitiva, entre la ciencia y la filosofía. En ese sentido, estos pensadores ya citados y otros pues son los denominados pensadores presocráticos, anteriores a Sócrates aproximadamente, porque algunos fueron coetáneos del propio Sócrates y de Platón, pero en general pues la mayor parte vivieron antes diríamos, de Sócrates, que fue el maestro de Platón durante unos 8 años aproximadamente. Sócrates, que se sepa, no dejó nada escrito y se dedicaba a conversar usando el método de la mayéutica con los atenienses con los que se encontraba, escogía a sus discípulos y empleaba la ironía y conseguía, a través de formulación de diversas preguntas, buscar la esencia de la realidad, la esencia de las cosas, qué es la valentía, qué es la verdad, qué es la belleza, qué es el bien, qué es la vida, qué es la muerte, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, con este método dialógico, pues influyó mucho en Platón. De hecho, Platón en sus diálogos también busca la esencia de las cosas. Y en ese sentido, podemos decir que la filosofía de Platón es un idealismo, pero que está muy influido también por las tesis, por los planteamientos socráticos. De hecho, ambos filósofos, tanto Sócrates como Platón, afirmaban realmente el intelectualismo ético, moral, que consiste en decir que las personas que hacen el mal es porque no conocen lo que es el bien. Si lo conocieran, no realizarían el mal. Esto es algo que otros muchos filósofos posteriores no han admitido porque consideran que una persona puede saber perfectamente lo que está bien y lo que está mal y decidirse por hacer el mal. Por tanto, en ese sentido, son planteamientos filosóficos que están muy bien y que, por supuesto, defendieron tanto Platón como Sócrates, pero otros pensadores más realistas, diríamos, desde un planteamiento más materialista, pues no estaban de acuerdo con este idealismo platónico. Tampoco, por ejemplo, Aristóteles estaba de acuerdo con la separación entre mundo inteligible y mundo sensible, el mundo de las ideas y mundo material. En ese sentido, diríamos que, por ejemplo, Platón desarrolla la idea de la anamnesis, de la reminiscencia, que realmente sirve para dar a entender que el conocimiento es el recuerdo de las ideas cuando el alma estuvo antes de incorporarse al cuerpo, en el nacimiento de las personas, en un mundo divino, que es el mundo ideal, y allí conoció las ideas. Y por lo tanto, cuando el alma se une al cuerpo, en el momento del nacimiento, pues realmente puede, a través de la instrucción, de la enseñanza, llegar a recordar esas ideas que en realidad vio en el mundo inteligible, en el mundo ideal. Por tanto, diríamos que ese mundo de las ideas fue algo fundamental para Platón, aunque lo desarrolló de distintas maneras, lo matizó. También es verdad que sobre el alma, Platón algunas veces dice que hay 3 partes del alma, otras veces que hay un alma sola, con 3 funciones, viene a ser lo mismo en el fondo. Y en ese aspecto, diríamos, la filosofía platónica es la base de la filosofía griega. Incluso el propio Aristóteles, que desarrolló un pensamiento sistemático muy potente,
una especie de realismo filosófico, podríamos decir, era fundamentalmente un pensador empirista basado en la experiencia y no estaba de acuerdo con la dualidad ontológica planteada por su maestro y amigo Platón. Consideraba que no existen dos mundos, el mundo ideal o inteligible y el mundo material o sensible, sino que solamente existe el mundo material, el mundo empírico, no existe el mundo ideal. Por lo tanto, rechazó la teoría de las ideas de Platón y consideró que al final hay una integración del alma y cuerpo. El alma es la función de pensar, de sentir, etc., y el cuerpo está unido totalmente al alma, y el alma unida al cuerpo de una forma, diríamos, muy clara, muy evidente. En ese sentido, pues realmente podemos decir que pues en realidad Aristóteles, por ejemplo, tiene puntos en común con Platón. Por ejemplo, mantiene una posición crítica con los sofistas y defenderá la existencia de verdades objetivas. Por otra parte, Platón defiende un universalismo ético, moral, al igual que Aristóteles en ese sentido, y Platón también considera que la filosofía atomista de Demócrito y Leucipo no encaja con su concepción idealista de ninguna forma, porque realmente Platón defiende lo opuesto a Demócrito. Demócrito es un pensador ateo, más bien considera que todo se mueve por azar, por movimientos de cuerpos, de choques, de partículas, los átomos, y realmente en ese sentido podemos decir que las ideas son contrarias a las que defiende el propio Platón. Por otra parte, es verdad que Demócrito escribió muchos libros, pero realmente la filosofía atomista es una filosofía materialista, no una filosofía idealista. Podemos decir que realmente ha habido luego, sobre el año 300 a.C., 306, 308 aproximadamente, 307, el surgimiento de las denominadas escuelas filosóficas helenísticas, que realmente son muy importantes también. Podemos pensar, por ejemplo, en el estoicismo, fundado por Zenón de Citio, sobre el año 300, 306 a.C. aproximadamente. También podemos pensar en el epicureísmo, la escuela epicúrea, el jardín de Epicuro, fundado por Epicuro en las afueras de Atenas, en una villa de campo, campestre, y realmente también tuvo una gran influencia el epicureísmo. Y luego podemos también considerar la escuela helenística del escepticismo, de Pirrón, por ejemplo, que fue el fundador, y también la escuela cínica. Podemos pensar en Antístenes, Diógenes, etc. Realmente, las escuelas helenísticas, las más importantes fueron, en cuanto a repercusión de doctrina, fundamentalmente, son la estoica y la epicúrea. Aunque son diferentes en bastantes puntos, tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, la ataraxia, la tranquilidad de la mente o la tranquilidad de ánimo, realmente es lo que defienden tanto los estoicos como los epicúreos, y en ese sentido es la serenidad de la mente, porque consideran que lo que perjudica a las personas es la turbación del alma, la turbación de la mente, las preocupaciones mentales. Eso produce sensación de miedo, de angustia, de ansiedad, de temor, y todo eso es algo perjudicial para la tranquilidad mental, para la paz mental. También, desde un punto de vista cínico, podría pensarse que en cierto modo también habría que decir algo parecido, porque los cínicos, aunque según las últimas investigaciones sí escribieron algunos libros, etc., prácticamente hay frases solamente de los cínicos. Y realmente que se hayan conservado, me refiero. En cualquier caso, los cínicos defendían como la lucha contra las convenciones sociales, la libertad absoluta, etc., y en ese sentido fue una escuela helenística también importante, pero las que más repercusión han tenido a lo largo de la historia de la filosofía, creo yo, han sido fundamentalmente el estoicismo y el epicureísmo, pero la corriente cínica también ha influido en distintos pensadores. En ese sentido, por ejemplo, el escepticismo como escuela filosófica también es importante porque supone suspender el juicio y poner muchas cosas en duda. Por supuesto, esa duda no puede ser permanente, es una duda, diríamos, para llegar
pues a no confundirse en el conocimiento, aunque es verdad que los escépticos desconfiaban de todo tipo de conocimiento, pensaban que todo podía ser objeto de duda y que era objeto de duda, y por lo tanto eso también plantea problemas de cara al conocimiento, un conocimiento cierto, verdadero, o por lo menos probablemente verdadero. Eso sería lo mejor, lo realmente necesario. Por ejemplo, en los diálogos platónicos y en las conversaciones que mantiene Sócrates con pues las personas con las que habla, pues realmente buscan verdades probables, pero diríamos las conversaciones, los diálogos socráticos no acaban con conclusiones fijas, sino con conclusiones abiertas y a veces incluso problemáticas para seguir discutiendo y analizando conceptos, ideas, etc. En ese sentido, la labor tanto de Sócrates como de Platón fueron realmente extraordinarias, al igual que, por supuesto, las de Aristóteles, con sus obras sobre partes de los animales, sobre cuestiones de tipo biológico. También Aristóteles escribió sus tratados de lógica, el Organon, tratados de ética, ética a Nicómaco, la Gran Moral, ética Eudemo, etc. Y por supuesto también otras obras como el Arte Poética, que escribió también Aristóteles, etcétera, etcétera. La retórica, etcétera. En ese sentido, pues también podemos pensar en la física aristotélica también, que tuvo mucha influencia en la edad antigua, aunque ya ha quedado sobrepasada por los avances de las ciencias, pero que sigue leyéndose con interés, etc. Realmente la filosofía antigua también pues, se desarrolló durante más siglos, porque sobre el año 146 a.C. aproximadamente, Grecia fue conquistada por los romanos y la filosofía siguió existiendo. Y ya durante la época ya del siglo, pues por ejemplo, I y II y III después de Cristo, también se cultivaban pues planteamientos estoicos, epicúreos, etcétera, con distintos filósofos, sobre todo el estoicismo. Y en ese sentido también podemos pensar en el neoplatonismo, que también tuvo una cierta influencia, por ejemplo, en el cristianismo, y bueno, fue una corriente filosófica también a tener muy en cuenta, con Plotino, etc. Podemos también pensar que la filosofía medieval surgió, sobre todo, podemos decir que a finales del siglo V después de Cristo. Anteriormente, está la figura de San Agustín, Agustín de Hipona, este gran retórico, teólogo, filósofo del norte de África, al que se le puede considerar todavía como uno de los últimos pensadores antiguos o como uno de los primeros pensadores medievales, porque está a caballo prácticamente entre la antigüedad y la Edad Media. De hecho, se le puede clasificar dentro de la filosofía medieval, al principio de la misma, o bien en la parte final de la filosofía antigua. En cualquier caso, diríamos que la principal figura de la patrística, de la teología cristiana, de los padres, de los grandes padres de la Iglesia, es precisamente San Agustín de Hipona, que murió en el año 430 después de Cristo. Tuvo una vida larga, diríamos, escribió muchas obras extensas, por ejemplo, La ciudad de Dios y otras obras, tratado acerca de la Trinidad y otras obras de teología fundamentalmente. Están sus Confesiones, que es la obra más leída de Agustín de Hipona, y realmente luchó contra distintas herejías, el propio Agustín de Hipona, y estableció prácticamente la teología cristiana básica, la fundamental, que luego fue ampliada por otros teólogos, principalmente por Tomás de Aquino, Santo Tomás, ya mucho más tarde, en el siglo XIII, y por otros teólogos. Pero diríamos que las bases de la teología cristiana son los escritos, los tratados de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino, fundamentalmente, se puede decir. En ese sentido, en este periodo de finales de la Antigüedad y principios de la Edad Media, siglo V, después de Cristo, podemos decir que ya se empieza a establecer el diálogo entre razón y fe, la relación entre razón y fe, y en ese sentido, luego ya posteriormente surgió la escolástica a partir del siglo XII, fundamentalmente con el libro, la obra de Pedro Abelardo titulado Sic et non, sí y no, en la que se desarrolla y establece y clarifica lo que es el método escolástico de preguntas y respuestas, tesis y luego contratesis o tesis y antítesis. En ese sentido era un método que se usaba en las universidades cuando surgieron, en el siglo XIII aproximadamente, y suponía que, por ejemplo, Tomás de Aquino planteaba unas tesis, unas afirmaciones, y luego los alumnos podían discutir esas tesis para ver si eran ciertas, si eran verdaderas o no, y en ese sentido había un intercambio de ideas, de conceptos,
de análisis de ideas, etcétera, y eso conformaba pues el sistema escolástico de enseñanza. Era una enseñanza crítica, analítica, en ese sentido, y pues, por ejemplo, en el caso de Tomás de Aquino, siempre salía victorioso de esos debates sobre sus propias ideas que él desarrollaba, sus análisis, y respondía a todas las objeciones brillantemente, y en ese sentido, pues eso era el desarrollo del sistema de la escolástica. Por otra parte, la escolástica se caracterizaba por un lenguaje generalmente muy abstracto, muy abstruso, muy complicado de entender, porque usaba muchos términos muy técnicos, especializados, y los estudiantes de filosofía y teología tenían que saber toda esa jerga para poder participar en los debates escolásticos, etc., ¿no? Realmente, a finales ya de la Edad Media, Guillermo de Ockham se posicionó en contra de este tipo de escolástica y, por ejemplo, pues también dijo que al final todos los conocimientos provienen de las cosas singulares, de la realidad singular. Eso también hay que destacarlo. Y, bueno, también surgió a finales de la Edad Media la polémica o la disputa de los universales. Realmente Guillermo de Ockham era nominalista y negaba la existencia de universales, y hubo otros pensadores posteriores a Guillermo de Ockham que también negaron la validez de los universales. En ese sentido, Guillermo de Ockham pues, supone un anticipo de lo que luego sería el Renacimiento y la filosofía moderna. El Renacimiento pues, surge en los siglos XIV, XV, XVI aproximadamente, y después de figuras como por ejemplo Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, Erasmo de Rotterdam, Ficino, Nicolás de Cusa, Tomás Moro, Francis Bacon, pues el Renacimiento coge fuerza y pues aparecen otro tipo de ideas, de análisis de la realidad, de la vida, de la sociedad, surge el humanismo también en los siglos XIV, XV, y todo eso produce un cambio en la filosofía, en el pensamiento. De hecho, por ejemplo, la modernidad en el ámbito filosófico surge precisamente con el racionalismo de Descartes, de Malebranche, de Spinoza, de Leibniz, en el siglo XVII y también principios del XVIII, y es un racionalismo que se basa sobre todo en el método matemático, fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de Descartes y de otros pensadores. Posteriormente surge, bueno, incluso también podemos decir que en el siglo XVII con la figura de John Locke o John Locke, el empirismo, que luego es desarrollado también por David Hume en el siglo XVIII. El empirismo está representado por figuras como Hobbes, Locke, Hume, que mantenían que la razón debía ser simplemente un punto de partida, pero que lo más importante son los datos de la experiencia sensible, que son los que ofrecen el conocimiento, dan el conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento lo adquirimos siempre a partir de las experiencias de la vida. La mente, para los empiristas, para Locke, para Hume, es como una tabla rasa que se va llenando con los contenidos que vemos, que escuchamos a través de nuestra mente, de nuestros sentidos. También hay que poner de manifiesto la importancia de la Ilustración en el denominado siglo de las luces, que es el siglo XVIII, en el que figuras como Montesquieu, Rousseau, Voltaire destacan por sus pensamientos, por sus ideas filosóficas. También podemos hablar en el siglo XVIII de la gran importancia de la enciclopedia de las artes y las ciencias, una enciclopedia del conocimiento hasta la fecha, que fue desarrollado sobre todo por Diderot, el creador de la enciclopedia, bajo su dirección, d'Alembert, que era matemático y amigo de Diderot, y por otros colaboradores como serían, por ejemplo, también Montesquieu, Rousseau, Voltaire y otros. Realmente también hay que citar al gran filósofo Immanuel Kant, que vivió desde 1724 a 1804 y que fue un gran impulsor de la Ilustración. Él utilizó la frase en latín sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Las dos cosas incluye esta frase latina, sapere aude, atrévete a saber y atrévete a pensar de forma autónoma. De esa manera, esa libertad de pensamiento y espíritu crítico era algo muy necesario, según Kant y según en general los ilustrados, y eso fue lo que se desarrolló no solamente en Francia, con Diderot, d'Alembert, etc., sino también en Alemania, con Kant y otros filósofos también ilustrados, y en general en Europa, a nivel europeo. De hecho, la enciclopedia francesa tuvo una influencia también en España, por supuesto en Alemania, en otros países, y luego, pues a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX surgió, por ejemplo, el idealismo alemán, con figuras de la talla, por ejemplo, de Fichte,
de Hegel, de Schelling. El propio Kant pues, fue un gran pensador idealista, desarrolló el idealismo trascendental o, diríamos, la filosofía crítica, el criticismo kantiano. En ese sentido, ya durante el siglo XIX hay distintos movimientos filosóficos que van surgiendo y luego ya se llega a partir del siglo XX a la filosofía contemporánea, que comprende también la filosofía del siglo XXI. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.